¿Qué tal? Bienvenidos al programa que le explica con peras y manzanas los fenómenos económicos y financieros que impactan sus bolsas y bolsillos. Saludamos a quienes nos ven en el área metropolitana de Guadalajara, así como a quienes lo hacen en Los Ángeles, California, a través de nuestra señal internacional del canal 31.2. Hablar de aseguradora resulta tan polémico como hablar de política o religión, porque sin duda son positivas las expresiones luego de haber sufrido un accidente y efectuar los trámites correspondientes al restablecimiento de los daños. Sin embargo, cuando no requerimos precisamente de la asistencia de las aseguradoras y simplemente pagamos de manera puntual nuestras primas, nos parecen excesivas las tarifas. Pero en fin, antes de entrar en materia, hagamos el respectivo corte de caja. Pues bueno, fue un inicio de año un poquito relajado, tranquilo, sin grandes variaciones y ciertamente con muchas esperanzas porque las cosas se mantengan mejor. Sin embargo, no crea que pintan mejor las cosas para el 2012. Ya hay nubarrones y advertencias que habrá dificultades, pero bueno, ¿dónde van a estar las oportunidades? Echémosle un vistazo un poco cómo nos fue en el balance último de los indicadores generales en cuanto a los asuntos del ahorro y las tasas también para los créditos, las tasas de interés en específico. Chequemos en pantalla exactamente cómo quedó el guardadito en los últimos días y particularmente en el balance anual, tal cual la tasa de interés que tiene que ver con el ahorro, los 7 a 28 días, entre enero y diciembre del año pasado de 2011, ligeramente una variación de 0.17. ¿Qué significa esto? Que están premiando un poquito mejor el ahorro. Se espera que no sea tan contundente en el 2012, por lo que habrá que tomar providencias. La 10-year yield, la más importante de los Estados Unidos, cierra tal cual en diciembre en 1.96%. Significa también que están, digamos, honrando, premiando de alguna manera con un poco mayor recursos los que están inversionistas, los que están ahorrando precisamente en ese tipo de instrumentos en los Estados Unidos. En cuanto a las tasas de las tarjetas de crédito, aguas porque ciertamente han salido más caros, mucho más caros por supuesto en Estados Unidos que en México. Sin embargo, hay que tomar muchas providencias porque se espera que el dinero se encarezca cada vez más por las dificultades que hay en Europa y por supuesto también en Estados Unidos. Pero no hay que tomar tampoco, digamos, temor e incertidumbre, hay que checar la información y estar tomando las decisiones de manera puntual y por supuesto precisa. ¿Cómo está el asunto del, digamos, el parámetro general de nuestro indicador financiero? Echémosle un vistazo al termómetro económico de nuestro país, tal cual en el último año, al igual que en los Estados Unidos. Nada tan mal. En el asunto de la inflación, ciertamente descendió ligeramente este indicador en nuestro país de estar en 4.5% al inicio de enero. Hacia diciembre nuestro cerró tal cual en el año 2011, 3.4%. Productividad también cayó, tanto en México como en Estados Unidos. Nos fue muy complicado de entre el 5% con que iniciamos en enero al 4.5% en diciembre, que no estuvo tan complicado en México como en Estados Unidos. Ahí sí estuvo peor. Allá de qué lado prácticamente a menos de la mitad cayó el asunto de la productividad. El índice de confianza en nuestro país se mantuvo igual, ya lo ve en pantalla. Sin embargo, en Estados Unidos ligeramente creció. Es una expectativa interesante. En el desempleo, tanto en México como en Estados Unidos nos fue de la patada, porque evidentemente de estar en 4% al inicio de enero a diciembre en 5.6% el desempleo sí estuvo complicado en nuestro país. Sin embargo, en Estados Unidos también hay un indicador de más o menos reputado, pero no tan marcado, por supuesto, como en Europa y en Asia, que estuvieron complicadas las cosas. Pero en fin, ya le eché un vistazo, por supuesto, a la Feria de los Billetes. Ahí tenemos algunas buenas noticias, al menos en remesas histórico. Casi se multiplicaron un 25% en el último año. Veamos en pantalla exactamente cómo queda este indicador. En cuanto a las remesas, efectivamente, también hay muy buenas noticias. El Banco de México al menos reporta un avance interesante en cuanto a las reservas internacionales del Banco de México. Cerraron exactamente en 141.467 millones de dólares. Ya le digo, 25% arriba. En tanto que la remesa no nos fue tan mal, aunque el indicador aquí habla de 19.980 millones de dólares, el cierre prácticamente estuvo arriba de 21.000, casi al final en Navidad. Ya ve que nos mandan un buen de lana nuestros hermanos allá radicados en los Estados Unidos. También en Estados Unidos no nos fue tan mal, crecieron ligeramente sus reservas y en cuanto a las remesas, 74.300 millones de dólares, bastante interesantes. Los gastos en alimentos y por supuesto también en la despensa no estuvo tan desafanado. Hay buenas noticias en cuanto a evidentemente al mandado, puesto que si bien es cierto hubo convulsiones por el asunto del cambio climático, hubo oportunidades también de compra en muchos de estos indicadores. Veamos exactamente cómo quedaron, porque además en esta primera semana de enero también se retornaron en esa misma condición, bastante baratos y bastante económicos en algunos casos. En particular, echémosle un vistazo ahí en la pantalla, las frutas, la sangría bajó 30% a lo largo del año y se mantiene todavía esta semana. Aprovecha la oportunidad, esta semana primera de enero hay oportunidades interesantes en ese tipo de fruta. Sangría bajó 30 pesos, está todavía a 5 pesos el kilo. El limón se mantiene todavía estandarizado en esos 5 pesos, 75% cayó en el último año. El pollo entero también baratito, 25, 26 en promedio está el precio del kilo de pollo entero. Y la despensa también en lata de atún no nos fue tan mal, exactamente bajó 9% para quedar en 10 pesos la unidad.
Evidentemente hay amenazas aún, sobre todo en los precios de alimentos que tienen que ver con el campo, porque evidentemente hubo problemas serios con el cambio climático, ya lo advirtieron los propios ganaderos de la zona norte y los altos. Ellos insisten que 500,000 de cabezas de ganado se perdieron a lo largo del 2011, como para tener mucho cuidado. También hubo problemas también en repunte que tiene que ver con el maíz, el frijol, el azúcar, ni se diga, se dispararon prácticamente un 30 o 40%. Para que tome providencias, cheque con puntualidad su listado para que no le vayan a sorprender en el mercado, en el tianguis o en el centro comercial al que usted regularmente acude. Pero en fin, permanezca en sintonía con nosotros porque le tenemos más información que tiene que ver no tan solo con los comportamientos indicadores generales de la economía, sino también adicionalmente también con el asunto de las aseguradoras, que es el tema de la sesión de hoy. No olvide, por supuesto, estar en contacto con nosotros a través de Mercados y Bolsillos, @gmail, el Twitter, participen en vivo, @Merigol, y también el Facebook, haga el contacto a través de la clave Merigol, haga suyo este programa, le insistimos. En breve le echaremos un vistazo de la bolsa a la cartera con un reportaje sobre las aseguradoras y también además le ofreceremos una entrevista con el periodista económico Óscar Alejandro Castañeda Rodríguez. Están caros, eso sí. Sí, está. Los precios de las pólizas sí se han disparado mucho. O sea, a veces la proporción del pago de la prima del seguro a veces es un 20, un 30% del valor del auto. Entonces es muy caro. Normalmente bien, pero siempre por ahí hay algo que queda completamente uno satisfecho, ¿no? Yo ya tengo mucho tiempo que no estoy asegurado porque no tengo ni coche y mi seguro de vida pues está pagado, pero pues no me he muerto. Así que... Mientras no tienes la necesidad de ocupar un seguro, es caro. El momento que lo utilizas es una maravilla.